Y vamos a leer a partir del verso 1, ¿les parece? Dice así la palabra de Dios. Conmigo, por favor. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por tu linda palabra esta mañana. Y saben, hermanos, que esta fue la inspiración para que esta congregación se llamara La Tierra Fértil. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de aquí nos consideramos fértiles, como tierra fértil? ¿Qué en principio es esta parábola? Resulta que Jesús enseñaba muchas cosas a través de parábolas y ponía ejemplos. Muchas de estas parábolas nos enseña la escritura que fueron hechas para que el pueblo judío, escuchando, no pudiese entender. Pero a sus discípulos, especialmente esta parábola, se las explicó a detalle. En principio podemos notar que el protagonista aquí no es el sembrador. Ahora, el sembrador, de acuerdo a mi perspectiva, podría ser el mismo Señor, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién sería el protagonista? Resulta que ni siquiera al principio notas que pudiera ser la tierra fértil. Tal vez no es los espinos, no son las piedras del camino, no es la orilla del camino. ¿Qué resulta ser el protagonista en esta enseñanza? Ustedes lo pueden analizar conmigo. Resultaría ser la semilla, porque la semilla va a dar fruto de acuerdo a dónde caiga, cómo caiga. Y resulta que una semilla cayó a orillas del camino. Ustedes sabrán que en ese tiempo no había pavimentación, no había asfalto, los caminos podrían hacerse o formarse a través del paso del tiempo, la gente cruzando constantemente, y el peso de la gente pues ir aplanando, ir allanando los surcos para que se viera un camino. Pero una parte de esa semilla cayó a la orilla del camino. Entonces fue presa fácil para las aves del cielo. Otra cayó, como pueden ustedes ver, en pedregales. Para muchos que ven minuciosamente estos detalles, tal vez no meramente podría haber caído en pedregales, sino el mismo suelo duro no permitió que la raíz o que la semilla echara raíz. No hubo profundidad de la raíz, pero sí germinó. Sin embargo, tal vez el sol radiante, la falta de riego, pues no produjo en esta semilla mucho fruto. Se secó. La siguiente semilla cayó entre espinos. Bueno, esto sí podemos encontrar, ¿no? A lo mejor un huizache o no sé. Resulta que por tal vez la atmósfera del lugar estaba bajo sombrita, sí pudo la semilla entrar a la tierra, la raíz pudo encontrar ahí profundidad. El problema fue la fotosíntesis, quiero pensar, que la sombra de los espinos no le permitió crecer. Entonces no hubo luz, se secó. Sin embargo,
otra, dice el relato, otra semilla sí cayó en buena tierra. Vamos a ver a qué se refiere Jesús con esta enseñanza. Si me quieren acompañar a Lucas capítulo 8, pareciera que tanto Mateo como Marcos y Lucas dan su versión de la explicación de Jesús. A mí me encanta esta explicación en Lucas porque me deja ver claramente qué es la semilla, en primer lugar. A partir del verso Lucas 8, a partir del verso 11. Dice el verso 11, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, subraya, la semilla es la palabra de Dios. Y el verso 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense entonces que las aves del cielo en esta metáfora, en esta analogía de Jesús, resulta ser que representan al diablo. Pues es lógico que las aves ven semillas alrededor del camino y vienen y se las comen, ¿no? Se las llevan. Pero el Señor dice que es igual el diablo. Resulta que el que escucha la palabra, ya la escuchó, ya la oyó, pero el diablo la quita. A mí me pareció interesante que no dice intenta quitarla, literalmente la quita. De modo que si tú ya escuchaste la palabra, seguramente el diablo va a venir a quitártela. ¿Cuál es la razón y el objetivo de él? Porque sabe perfectamente que esta semilla es poderosa. Si resulta que en esa tierra, en ese lugar donde cayó, logra germinar, logra tener profundidad de su raíz en la tierra y crece, puede dar un árbol con mucho fruto. Ahora, ese fruto se cosecha y esa misma semilla se puede volver a sembrar para que otra vez dé otro árbol grande y dé más fruto y así sucesivamente. Esa ha sido la historia constante de la iglesia. No obstante, el diablo a muchos les ha quitado esta semilla. ¿Con qué objeto? Para que no se salven, para que no crean y se salven. Dice la Biblia que el ladrón, Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El objetivo entonces del diablo es robarte la bendición. Y la bendición de escuchar y ser asertivo en la palabra viene en primer lugar del oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No obstante, cuando solamente nos percatamos de escuchar, tenemos que estar atentos a que no seamos robados en nuestra bendición. La palabra que se usa aquí para quitar es la palabra griega airo o airo, que deja ver o es la acción de levantar o simplemente recoger, tirar, es decir, llevarse. Viene la palabra, la escuchas y el enemigo simplemente la quita. Regresas a casa exactamente igual a como viniste aquí a la iglesia. Entonces no produce el resultado que debía tener. No obstante, la palabra de Dios no por eso no es efectiva. Dice Isaías, en Isaías capítulo 55, en el verso 10 dice, Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve más allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es una analogía. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿qué significa esto? Que tal vez si produce en ti el fruto que tiene por objetivo, recibirás una gran bendición. Si esta misma palabra no la recoges, no la haces tuya, bueno, la palabra no deja de tener efectividad, va a producir aquello por la cual Dios la envió, pero no en ti, en tu vida. Qué triste es eso, es una tragedia, porque produce exactamente lo contrario. Dice Jesús en Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando nosotros no aceptamos o no nos quedamos, protegemos con celo lo que recibimos con una palabra, con una semilla en nuestra tierra, entonces no va a producir en nosotros la bendición. Romanos capítulo 10, verso 17, les decía hace un momento, dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntar aquí, salud, ¿cuántos oidores hay? Levanten su mano. ¿Cuántos oidores hay? Muy bien, todos. Pero ¿cuántos oidores olvidadizos hay? Tal vez todos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. De modo que esto implicaría para el diablo una crisis. Por eso es que está atento para robarte esta bendición. Ahora, ¿qué se traduce esa bendición? Dice lo que estamos leyendo, para que no crean. Ya les dije, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, si no estás en la palabra de Dios, simplemente no crees. Y si no crees, ¿qué sucede? No te salvas. Ups, el objetivo de él entonces es eso. Ya vimos, el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar, perdón, ya te lo quitó. Para matar y destruir, que no te salves. Pero Jesús dice, pero yo he venido para darles, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Entonces eso es la palabra de Dios. Dice Jesús entonces que esta semilla que cayó junto al camino es todas aquellas personas que alguna vez han escuchado la palabra de Dios, pero que no se han dado cuenta, ups, me la quitaron, y ya, se termina la bendición. No dio el resultado esperado, vaya. ¿Ok? Verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo. Estoy en Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjate, ¿cuántos hemos recibido la palabra con gozo? ¡Wow! Yo cuando escuché la palabra de Dios y por primera vez entendí, oye, Dios me ama, Dios no está enojado conmigo, mandó a su Hijo a salvar al mundo, Juan capítulo 3, verso 16, ¿no? Y no para condenarnos, gloria a Dios. Entonces comienza a haber en ti una inquietud. El detalle es que ese gozo se transforme en madurez, porque el objetivo de nosotros es crecer. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando solamente se trata de gozo, fíjense que yo puedo traducir personalmente eso como una emoción. Mucha gente inspirada o motivada por circunstancias, creo que la gran mayoría de nosotros hemos venido a acercarnos a la palabra de Dios porque tenemos un problema, porque tenemos una circunstancia, y el quebrantamiento y la tristeza pues nos hace más buscar a Dios. El detalle es que cuando ya el problema se solucionó, vuelve otra vez el ladrón a quitarte la semilla. De modo que no tienes profundidad. Fíjense una característica que nos atañe a nosotros aquí en esta linda congregación Tierra Fértil, pues es nuestro compañerismo, nuestra constante convivencia, etcétera, etcétera. Pero ojo, por favor, que eso no sea un obstáculo, que eso no sea un engaño, porque el diablo no está enojado porque tú vengas a la iglesia y que convivas. Convive. Si quieres, es más, dile a fulano que sea tu compadre.
dile que él vaya, que sea tu compadre, que ahora que salga tu hijo de la escuela, pues él le lleve su ramo de flores. Y ya trátalo así. No hay problema por eso. Ten amigos. Es más, si te gusta un chico de la iglesia, ve y, o sea, hazle ojitos y etcétera, etcétera. El problema no es ese. El problema es cuando tú no solamente decides escuchar la palabra, sino decides tener profundidad de tierra y crecer. Vuelvo a repetirte, la palabra o la semilla, sabe el diablo que es poderosa, porque si esa semilla logra entrar a profundidad, germina y da en principio fruto, ese fruto va a producir un gran árbol y ese árbol va a dar fruto, dice el Salmo número 1. Hablando de los que están en la palabra de Dios, ¿qué dice? Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Cómo te imaginas un árbol así? Frondoso, poderoso, los niños suben, hacen columpios ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Ponen una casa grandota ahí de palos, etcétera, no lo sé. Es un árbol frondoso, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Eso es el que está en la palabra, el que medita de día y de noche en la ley del Señor. El diablo lo sabe y tiene la consigna. No debe haber esos frutos, no debe haber ese crecimiento, no debe haber esa profundidad de tierra, porque después va a ser imposible para él derribar ese árbol. El detalle es este. Dice Jesús en el verso 13, recibe la palabra con gozo, pero nos deja ver que hay algo que se opone a eso, al resultado deseado. Estos no tienen raíces. ¡Qué tristeza! Crecen por algún tiempo, o más bien creen por algún tiempo. En el tiempo de la prueba, se apartan. No sé si ustedes son de aquellos que les dieron una mal venta del evangelio. ¿Sabes qué? Pues cuando tú vengas al evangelio vas a ser el hombre más feliz del mundo. Y cuando vienes al evangelio resulta que tienes más problemas que antes. Dices, oye, ¿qué no debería ser al revés? ¿Qué no el resultado de escuchar la palabra de Dios, de estar con Cristo, no debería ser estar radiante y que todas las cosas me salgan bien? Hace 8 días meditábamos, ustedes recordarán, en 1 Samuel capítulo 7. Y me encanta que todos están arrepentidos en el campamento de Israel, arrepentidos de sus pecados. Samuel les dice, preparen su corazón para que Dios les bendiga, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán. Y ellos comienzan a confesar sus pecados, etcétera, etcétera. Y en ese momento de estar reunidos, quebrantados, unos estaban hasta ayunando, unos estaban haciendo un rito, regando agua como simbolizando el arrepentimiento, en fin. Y el siguiente versículo, que comienzan a venir los filisteos otra vez a molestarlos. Esta calamidad de siempre, y ellos voltean a Samuel y le dicen, por favor no dejes de orar por nosotros. Y dice el verso 6, el verso 7, que Israel tuvo miedo de los filisteos. ¿Por qué será que cuando nosotros decidimos ya vivir unas vidas correctas delante de Dios, viene el adversario, vienen tus filisteos y quieren robarte el gozo de ese regocijo del arrepentimiento y tu gran amor que estás sintiendo? Déjame decirte, la Biblia dice en Jueces capítulo 2 que Dios permitió naciones enemigas a Israel para probar con ellas a Israel. ¿Cuál sería la prueba? Para ver si guardaban sus mandamientos. Ahora, Dios es injusto, Dios es malo. Oye, por favor, si sabes que ya de corazón me arrepentí, no me pongas de volada un examen. Si sabes que desde que estaba yo en la primaria, si algo aborrecía eran los exámenes. Y ahora tú me pones exámenes. De verdad, de corazón me arrepiento. Se trata de madurar. Ahora, el diablo, déjenme decirles una cosa, el diablo no es soberano ni siquiera en su reino. Él tiene que pedir permiso. Él tiene que, no te va a atacar por atacar, ni te va a poner cargas que tú no puedas llevar. Lo que sí, él es un instrumento. Si lo quieres ver así, tú lo puedes aplastar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya aprendí la lección, ya no me estés molestando.
pero eso me habla de madurez, me habla de profundidad de tierra. De modo que entonces cuando vienen las pruebas, que es el sol radiante que quemó seguramente esa semilla y que no la hizo germinar, que no dio fruto, ese sol radiante, sofocante, son las pruebas que te apartan y que te hacen perder el objetivo completo de lo que Dios quiere para ti. Y tú, déjame decirte, amigo, hermano, personas que nos ven en casa, el objetivo de Dios es bendecirte. El objetivo de Dios siempre ha sido amarte, porque Él es tu Padre, Él es nuestro Padre celestial. Y tú debes buscar de alguna forma que eso se cumpla en ti. Sin embargo, no va a suceder si tus raíces no son profundas. Si tus raíces no son profundas, no va a dar fruto. ¿Qué era la condición que esta semilla requeriría? Pues riego, pues pónganle agua, porque si ya encontró la raíz, buscó la manera de profundizarse, pero como estaba, ¿dónde? Estaba en las piedras, en el pedregal, pues no pudo, estaba dura. Pónganle agüita y a lo mejor puede germinar. El caso es que le faltó agua. Y para mí, lo que la palabra de Dios dice acerca de esto es la llenura del Espíritu Santo. Déjenme decirles una cosa, dice la Biblia que este libro sagrado fue inspiración del Espíritu Santo. Para poder entenderlo, para poder vivirlo, requieres del Espíritu Santo. Por favor, déjate llenar de sus aguas, de su humedad. Dice Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Esta promesa de Jesús, fíjese, que es para nosotros, nos habla de lo que produce en ti el crecimiento. Dice Juan 7:37, lo voy a leer, dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A medida que tú entonces buscas ser lleno del Espíritu Santo, déjame decirte que la raíz va a germinar. Esa semilla va a germinar y va a dar fruto. La combinación entonces sería esta: la semilla cayó, que es la palabra de Dios, y fue regada por el Espíritu Santo y produjo en ti crecimiento, produjo en ti madurez y produjo en ti bendición. Verso 14, Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, es decir, saliendo de la iglesia, saliendo de donde están escuchando, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Bueno, pues ya podemos rápidamente describir. Cuando la Biblia nos habla de afanes, nos habla de preocupaciones. Dice Jesús en Juan 6, por nada no se afanen por su vida, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, dónde habremos de vivir. Los afanes nos hablan de preocupaciones cotidianas. Las riquezas, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ¿el dinero es malo? No, el problema es el amor al dinero. El dinero podría ser un buen siervo, pero es un mal amo. Resulta que entonces cuando tú tienes temor de quedarte sin dinero, de no tener dinero, estás siendo esclavo de eso. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos amos, porque con uno quedas mal. El detalle es que los afanes y las riquezas ahogan el crecimiento de la semilla en ti. Y los placeres de la vida, esto me encantó. Primera de Juan capítulo 2, verso 15, Primera de Juan 2, 15, dice así. Primera de Juan 2, 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces yo creo que podemos describir como los placeres de la vida el amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué cosas me podrían hablar del mundo? Bueno, pues placeres. Yo estaba leyendo, eso de los placeres de la vida,
y de repente me metí a internet y resulta que hay placeres muy descritos en la vida, ¿no? Por ejemplo, comer, amar, tener sexo, ir al baño. Imagínate, está uno de los 10 placeres. Yo sé que disfrutas ir al baño, es parte de los placeres, ¿no? A lo mejor meterte un cotonete en la oreja y estarte comezón, no lo sé. Pero cosas que te apartan de Dios. Si hay algo en el mundo que te está seduciendo y te aparta de la palabra de Dios y te hace hacer algo que a Dios no le agrada, eso es entonces el placer del mundo. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ups, habla de permanecer, como ese árbol frondoso. Entonces, afanes, las riquezas y los placeres de la vida, eso te distrae. Definitivamente no podrás dar buen fruto, no podrás ser maduro. Dice, y no lleva fruto al final, dice Jesús, y eso lo advierte. Es decir, no madura, no madura. Recordarás esa higuera que Jesús fue a buscar teniendo ganas de comer algo y la encontró sin frutos, sin higos. Y la maldijo. Cuando regresaron después, la higuera estaba seca. Juan capítulo 15, dice el Señor en el verso 1, yo soy la vid, ustedes los pámpanos y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? La cortará. Y todo el que lleva fruto, bueno, la podará para que lleve más fruto, pero qué difícil será entonces ya no estar pegado a la vid. Y eso, déjenme decirles, hermanos, que es una manera de ver que si algo requiere el Padre de nosotros es llevar fruto. Dice más adelante, y ese fruto permanezca. Yo quisiera animarles a que de alguna forma entonces despojémonos de todo lo que estorba para poder encontrar el crecimiento de esa semilla en nuestras vidas. Finalmente, dice el verso 15, Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios, la palabra oída, y que dice, y dan fruto con perseverancia. Estos son los que dan fruto con perseverancia. ¿Qué entonces necesito yo? Ser una tierra fértil. ¿Qué nos hemos propuesto en esta linda congregación? En primer lugar, involucrarlos a todos, sumarlos a todos en el discipulado. Dice Jesús que una de las tareas que nosotros tenemos como iglesia en Mateo capítulo 28 es hacer discípulos en todas las naciones. De hecho, podrías observar que el Señor, más que evangelizar, nos habla de discipular, porque discipular me habla de crecer, me habla de dar fruto, me habla de yo aprender la palabra de Dios y después ser maestro en todas las disciplinas y competencias. Siempre se habla de un aprendizaje, siempre hay maestro que enseña. Cuando tú vas a una empresa, el reclutador te da una inducción de lo que se hace en la empresa, aun cuando seas profesionista. Los Jedi tienen sus padawans. Tenía que salir con esa. Los coaches tienen sus coaches. ¿Por qué nosotros no debemos tener discípulos? ¿Sabes? Nosotros estamos llamados a que a través del discipulado nos convirtamos en padres. A mí me encanta. No sé si tú tienes ahí ya anotado en tu agenda darle alimento a uno de tus hijos espirituales. Pero eso es el discipulado. Ahora, entonces, nosotros estamos llamados a que tengamos una visión enfocada a eso. Estamos abriendo ya los discipulados. Hoy iniciamos con el primero, que ya es el segundo nivel de cómo echar raíces profundas en la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios. El martes tenemos nuestro curso del primer libro, que es, ¿cómo se llama? Cómo creciendo en la familia de Dios, ¿verdad? El otro es cómo profundizar sus raíces y este es cómo crecer. Entonces, ambos nos hablan de crecimiento.
Todos tenemos que de alguna forma buscar la manera de poder identificarnos más con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podremos entonces ser fértiles. Ahora yo quiero preguntar, ahora ya sabemos escuchar. Quiero preguntar, ¿quiénes de verdad son tierra fértil? ¿Quiénes son tierra fértil? Yo quiero ser tierra fértil, porque si cae la semilla en mí, esta tierra, dice aquí, va a producir entonces un fruto. Yo no sé qué vaya a suceder contigo, a dónde vayas a ir, tal vez alguna vez vayas a otro lugar, a otra congregación, cambies de domicilio, cambies de estado, te congregues en otra parte, pero donde quiera que vayas, lo que hayas escuchado no se diluya, no sea una semilla robada, no sea una semilla quitada, no sea una semilla que no dio fruto, que se secó, no sea una semilla que se ahogó por los afanes y riquezas y placeres de la vida, sino sea una semilla que si cayó ahí, ya produjo fruto. Esa semilla, ojo, tiene como prioridad desenfocarte del pastor. Esa semilla tiene como prioridad poner tus ojos en Cristo. Esa semilla tiene como prioridad enseñarte su amor y ser perfectos en amor. Esa semilla tiene como prioridad convertirte tú en un ministerio, porque es dar fruto. Dice Jesús en Juan 15, que ese fruto permanezca y que dé más fruto. Por eso es que el Señor, a través de su podada, te limpia para que des más fruto. Yo me imagino al pámpano, ya viene el jardinero con las tijeras. No, por favor, y ¡crash! Quita algo, ¿no? Es más, ustedes saben que hay árboles que si no los cosechas se secan. Tienes que quitarle al limón, por ejemplo, le tienes que quitar los limones, porque si no lo cosechas, el limón ya deja después de dar fruto. Tienes que quitárselos. Pero ¿tú crees que es agradable un jalón para el pobrecito ramita? El pámpano es la ramita del árbol. Claro que no. A lo mejor vamos a pensar que hasta le duele. Por favor, se me duele poco. Pero se lo tienes que quitar. ¿Por qué? Para que dé más fruto. Yo sé que esto me habla de circunstancias, me habla de pruebas, me habla de que vienen los filisteos, me habla de que dices tú, híjole, sí, pero esto no ha salido del plan de Dios, no ha salido del control de Dios, porque esto te va a ayudar a crecer más fuerte en Él. Vuelvo a repetirte, si el diablo es un agente, un instrumento en las manos de Dios, el tonto, y lo voy a decir así, cree que te va a destruir. Al final, él mismo te está poniendo un peldaño para que subas. Pero eso depende de ti. Si la semilla que cayó, tú representas ser la orilla del camino, o representas ser pedregales, si representas ser espinos, ¿sabes qué va a suceder? La semilla no va a dar fruto. Por eso, yo te quiero pedir esta mañana, ya tarde, que seas una tierra fértil, que dé fruto. Si quiero yo describir este mensaje de inicio de año, yo pensaría que me habla de la visión de esta iglesia. Queremos crecer, queremos que estas sillas sean llenadas por otras personas, yo sí quiero. Pero el crecimiento primario tiene que ser en nosotros primero. Si nosotros somos ya maduros en la palabra de Dios, seguramente podremos tener la capacidad de dar a conocer a otros la palabra de Dios. Tal vez un bebito, tal vez Pame, tal vez Dani, no sé, tal vez Jesucito, Alejandrito que no está aquí, pues ellos no podían ser padres todavía de nadie, necesitan crecer, ¿no? Necesitan madurar, necesitan aprender a digerir el alimento sólido, fuerte. Algún día sí van a ser padres. Pero los que ya hemos crecido y estamos creciendo en la palabra de Dios, alimentándonos sanamente en la palabra de Dios, tenemos como objetivo dar fruto de madurez, de carácter, dar fruto de enseñanza, de amor. Nos decía Álvaro hace unas semanas atrás, que el fruto que debe sobresalir entre todos es el amor. Debemos entonces buscar crecer en eso.
Esto es lo que nos tiene que caracterizar, madurez espiritual. ¿Estamos? ¿O solamente es puro choro mareador? El pastor con su choro. El detalle es que si te sales de aquí, te vas a tu casa y el diablo robó la semilla de ahorita, no va a producir nada. Vamos a abrir primeramente, Dios, más grupos de estudio bíblico. Yo no sé si vamos a seguir con este manual de los navegantes. Yo no sé qué va a suceder, pero sí te puedo decir, yo no voy a atender otro grupo más. Ya tengo 2 y este día, domingo, y yo no quiero ser la ajonjolí de todos moles. Estoy esperando que alguien diga, yo quiero discipular. Estoy esperando que alguien diga, yo quiero ir. Hay áreas de oportunidad, invitaba a Alberto hace rato, las hay, ya lo vieron. Y gracias a Dios ya hubo manitas por ahí levantadas. Esta semana estuve con Eric, estamos orando para un grupo de jóvenes y hay manitas levantadas, hay disposiciones. Yo quiero ver más disposición. El Señor quiere más ver disposición, pero ¿sabes qué? Requiere de crecer aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Venga, oramos. Señor, pues por alguna razón que yo desconozco, tú nos has inspirado para que seamos esta iglesia llamada así, Tierra Fértil, pero no queremos que sea un nombre solamente, de verdad, qué bonito, pero sí queremos que nuestra vida sea congruente como iglesia con lo que está a punto de suceder, Señor, a raíz de que nosotros somos una buena tierra, a raíz de que recibimos la palabra y la retenemos y la atesoramos, guardándola y haciendo que vive en nosotros y dando frutos, Señor. Porque así sí vamos a ser contrincantes fuertes en contra del enemigo, así sí vamos a poder arrebatar almas al diablo, así sí vamos a poder tener hijos espirituales, así sí vamos a poder madurar en nuestros ministerios. Y vaya que hace falta, Señor. Necesitamos más ministerios aquí, Señor. Necesitamos músicos, cantantes, necesitamos maestros de escuela dominical, ambos con un corazón consagrado y de verdad quebrantado delante de ti. Necesitamos un líder de hombres, Señor. Alguien, Señor, que esté visitándolos, animándolos. Necesitamos más mujeres que discipulen más mujeres, Señor. Necesitamos, Señor, servidores que estén en la puerta atendiendo, recibiendo personas. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos gente que profetice, gente que evangelice, gente que enseñe tu palabra, Señor. Mi Dios, haz tu obra, Señor. Yo sé que el diablo se ha propuesto en hacernos la vida de cuadritos como iglesia, como personas, como individuos, para que no, en algunos casos no recibamos la palabra, en otros casos no creamos y seamos salvos, en otros casos los afanes y todas esas cosas nos eliminen y dejemos de congregarnos, dejemos de venir, dejemos de escuchar, dejemos de perseverar. Vaya, que no demos fruto, que no maduremos. Se ha propuesto en ser un fastidio, pero tú, Señor, has prometido estar con nosotros, Señor. Y la recompensa para aquellos, Señor, que retienen tu palabra es grande. Dice tu palabra en el Salmo 103, y me encanta, que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen, sobre los que guardan tu pacto, se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. Con eso yo entiendo que si hoy decido guardar tu palabra, crecer como tierra fértil, crecer como un fruto precioso, Señor, no solamente aquí, sino tendré toda la eternidad para seguir recibiendo la recompensa, Señor. Y yo aspiro a eso. Y yo te pido que sea esta la inspiración de todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén.